En el siguiente video vamos a continuar con el análisis de funciones. Recuerden que en videos anteriores estuvimos viendo ya dominio, imagen, ceros o raíces, ordenada al origen, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Así que si todavía no los viste, te voy a dejar acá en la cajita de descripción el link para que vayas y los puedas ver. En este momento vamos a comenzar a revisar función par y función impar. Este estudio me permite analizar la simetría que tiene una función. Recordemos que cada función se representa gráficamente en un sistema de ejes cartesianos. Cada función tiene una curva en particular. A veces estas curvas son simétricas. Vamos a analizar dos tipos de simetría. En primer lugar, tenemos que ver en qué momento una función es par. La definición dice: f de x, una función, es par si y solo si f de x es igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir esto? No es tan difícil como parece. Imaginemos que haciendo referencia a la definición de función que vimos en los videos anteriores, si ingreso un número, recuerden, por ejemplo, habíamos ingresado el 2 y la función era la x al cuadrado. Entonces, cuando ingresábamos el 2, x al cuadrado es 4, entonces ingreso el 2 y sale el 4. Y también vimos que podíamos ingresar el menos 2, que al elevarlo al cuadrado, su resultado también es 4 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que al ingresar un número y su opuesto, obtengo el mismo resultado, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando representemos este tipo de funciones en un sistema de ejes cartesianos, vamos a ver que su representación es una curva simétrica al eje Y. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Tenemos una función f definida de R en R. Recuerden, dominio y codominio. La función f es igual al valor absoluto de x. El valor absoluto de un número es la distancia que hay en la recta numérica desde ese número hasta el 0. Por lo tanto, como estamos hablando de distancia, sabemos que el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser igual a ese mismo número y su resultado es positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancia. Por lo tanto, el valor absoluto de un número siempre va a ser un número positivo. Si queremos representar algunos puntos en un sistema de ejes cartesianos para ver cómo es su curva, vamos a comenzar con el 0. El módulo de 0 es 0, porque la distancia que hay desde el 0 hasta el 0 es 0. Luego, vamos a reemplazar a la x por 1. El módulo de 1, 1. Entonces, cuando la x vale 1, la y vale 1. Y se me genera ese pequeño punto. Sigo. ¿Qué pasa con 2? El módulo de 2 es 2 positivo, por lo tanto, cuando la x vale 2, la y vale 2 y se me forma ese punto de ahí. Y de igual forma sucede con el 3. Ahora analicemos la parte negativa. Por ejemplo, ¿qué pasa en menos 1? Menos 1. El módulo de menos 1, ¿qué distancia hay en una recta numérica desde el menos 1 hasta el 0? La distancia es 1 positivo. Por lo tanto, cuando la x vale menos 1, la y vale 1 positivo. Cuando la x vale menos 2, el módulo de menos 2, es decir, la distancia que hay desde el menos 2 hasta el 0, es de 2 unidades. Por lo tanto, el módulo de menos 2 es 2 positivo. Entonces, podemos ver que el módulo de un número y su opuesto nos dan el mismo resultado, ¿sí? Entonces ya podemos darnos cuenta de que esto cumple con la definición de función.
Voy a terminar de unir estos puntos para que veamos cómo es la forma de esta función módulo. Bien, y podemos observar entonces que gráficamente la función es simétrica respecto al eje Y. Ahora, ¿qué pasa si no quiero perder tiempo representándola gráficamente para ver si es simétrica o no? Bueno, teniendo en cuenta la definición, solo conociendo su ley, podemos calcular y ver si esa igualdad se cumple. Por lo tanto, solo con cálculos puedo afirmar si una función es par o no. Entonces, la definición dice que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que la imagen de un valor de x tiene que ser igual a la imagen de su opuesto. Como acá, la imagen de 1 tiene que ser igual a la imagen de menos 1. Pero acá lo vamos a analizar en forma genérica. F de x, ¿quién es? F de x es igual al módulo de x. Y f de menos x, en esta función, en vez de escribir la x, lo que voy a hacer es escribir menos x. Por lo tanto, me queda el módulo de menos x. Una vez que lo planteo, tengo que resolver y ver si la igualdad se cumple. El módulo de x es x positiva. Y el módulo de menos x también es x positiva porque cumple con la definición de módulo. Sabemos que como estamos hablando de una distancia, entonces su resultado va a ser el mismo valor, pero en positivo. Por lo tanto, como esta igualdad se cumple, quiere decir que esta función es par. Vamos a ver un segundo ejemplo. La función está definida de R en R y su ley es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, voy a representar algunos puntos. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. Quiere decir que cuando la x vale 1, la y vale 1. Se me forma ese puntito de ahí. ¿Qué pasa si la x vale 2? 2 al cuadrado, 4. Se me forma este punto. Como hicimos con el ejemplo anterior, veamos qué sucede con la parte negativa. Menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1. Menos por menos es más, por lo tanto, menos 1 al cuadrado también es 1 positivo. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 y eso me da 4. Entonces, desde el 2 subo hasta el 4. Entonces, si trazo la curva que pasa por estos puntos, podemos observar también, ¿no es cierto?, que nos queda una curva simétrica respecto al eje Y. Vamos a comprobarlo y verificarlo de forma analítica. Entonces, siempre parto de la condición inicial, que dice que para que sea par, sí o sí, la imagen de un número tiene que ser igual a la imagen de su opuesto. Como acá. Por ejemplo, la imagen de 2 es 4 y la imagen de su opuesto, que sería el menos 2, también es 4. F de x, ¿quién es? X al cuadrado. Y f de menos x significa que en la función original voy a reemplazar a la x por un menos x. Entonces me quedaría menos x elevada al cuadrado. Entonces ahora resuelvo. X al cuadrado es x al cuadrado y todo número elevado a un exponente par, su resultado va a ser siempre positivo, por lo que hemos hablado antes, la regla de signos, menos por menos es más. Podemos ver entonces que esta igualdad se cumple. Entonces podemos asegurar que esta función es
par. Ahora, además de este tipo de simetría, existe otro que es para aquellas funciones que son impares. Por ejemplo, ¿sí? Estos dos que vamos a ir analizando ahora poco a poco. ¿Qué quiere decir que una función sea impar? ¿F de x es impar? Sí y solo si f de x es igual a menos f de menos e. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de un número tiene que ser igual a la imagen opuesta de su preimagen opuesta. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y van a ver que es más fácil. Tenemos un ejemplo acá. La función f definida de R en R, tal que f de x es igual a x. Entonces voy a representar algunos puntos. Si la x vale 0, la y vale 0. Si la x vale 1, la y vale 1. Si la x vale 2, la y vale 2. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque dice que y es igual a x. Y ahora si me voy para la parte de los negativos, si la x vale menos 1, entonces la y vale menos 1, porque son iguales. Si la x vale menos 2, entonces la y va a valer menos 2. Si la x vale menos 3, ¿cuánto va a valer la y? Menos 3. Bien, podemos ver que se forma, ¿no es cierto?, esa sucesión de puntos que siguen un comportamiento, ¿verdad? Si unimos todos estos puntos, vemos que se nos forma una línea recta. Muy bien, ¿qué tipo de simetría presenta esta función? Es un tipo de simetría respecto al origen de coordenadas. Este tipo de simetría se presenta en las funciones impares. Entonces, ¿por qué esta función es impar? Por ejemplo, la imagen de 2 es 2 positivo. La imagen de su opuesto, menos 2, es menos 2. O sea, la imagen de su opuesto es el resultado opuesto a el que analizamos anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo analíticamente. La definición dice que se tiene que cumplir, para que sea impar, que la imagen de x tiene que ser igual a el opuesto de la imagen del opuesto de x. ¿F de x cuánto vale? X. Bajo este signo menos y reemplazo ahora en la función a la x por un menos x. Y ahora voy a resolver para ver si efectivamente esta igualdad se cumple. Un signo menos delante de un paréntesis sabemos que cambia los signos de todo lo que está dentro. Entonces, menos y menos, esto me termina quedando positivo. Como la igualdad se cumple, significa que la función f definida de R en R, tal que f de x igual a x, es impar. Es decir, va a ser simétrica respecto al origen de coordenadas. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos la función f de R en R, tal que f de x es igual a x al cubo. Entonces, 0 al cubo, 0. 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8. Y podría seguir tomando otros valores. Vamos a ver qué sucede con la parte negativa. Menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1, menos por menos más. 1 por menos 1, más por menos menos, 1 por 1, 1. O sea que menos 1 al cubo, es menos 1 negativo. Menos 2 al cubo es menos 8, porque menos por menos por menos es menos.
Voy a trazar entonces la curva que pasa por estos puntos y es más o menos algo así. Entonces, esta función es simétrica respecto al origen de coordenadas. Analíticamente lo puedo demostrar de la siguiente forma. Planteamos la condición original, que es que la imagen de x tiene que ser igual a menos f de menos x, ¿sí? F de x, ¿quién es? Es x al cubo. Bajo el signo menos de la condición y ahora tengo que reemplazar en la función original a la x por un menos x. O sea que me va a quedar menos x al cubo. Bajo el signo menos original y lo que estuvimos viendo recién, cuando tengo una base negativa y un exponente impar, como en este caso el 3, el resultado va a ser también negativo, ¿sí? Va a mantener su signo original. Y entonces, la regla de signos, al igual que como lo implementamos allá, ¿no es cierto? Perdón, en este caso, el menos delante de un paréntesis hace que esto finalmente me termine quedando positivo. ¿Cómo la igualdad se cumplió? Significa que efectivamente estamos demostrando que esa función es impar.